Se aplica el mecanismo y la carnada pica. Se mastica la rica fruta que domestica. Drástica quimera lucha con noticia crítica. Verdad es libertad, la realidad no se fabrica. En la práctica típica el bolsillo grafica que sos parte del todo y que la economía es política. Yo termino la espera y no hay escape en esta esfera. El destape te espera en la puerta de la heladera. Si el medio no es remedio y solo es escudo, fíjate. Te toman por boludo. Buenas noches, en minutos vamos a hablar de la persecución que persiste. Esta es la tapa de Clarín de ayer. Siguen contra Cristina. Clarín, La Nación, Perfil, Infobae, el ataque constante. El trabajo ahora es condicionar el próximo gobierno. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué denuncias van a aparecer contra Cristina, tocando de costado a Alberto en los próximos días? Y además, empiezan a aparecer los números del tarifazo. ¿Cuántas personas, cuántos argentinos ya no tienen electricidad? ¿Cuántos argentinos ya no tienen gas? ¿Y cuántos están al borde de caer, de quedarse sin gas y sin electricidad debido a los tarifazos? Y además, ¿qué va a hacer Alberto? Alberto ya tiene varios planes trazados sobre qué hacer para solucionar ese tema. ¿Qué hacer con las tarifas? ¿Te las va a bajar? ¿Se las va a bajar a todos? ¿Cómo va a ser la tarifa social con Alberto? Y además, un laburo fuerte sobre el precio de los alimentos. La idea de Alberto es que vos pagues, escucha bien, en diciembre más barato por la electricidad, por el gas y por los alimentos. Y además, el desastre que hizo Macri con las jubilaciones. Se habla mucho de la deuda, pero no se habla de la caja de los jubilados, la guita que se supone nos iba a asegurar las jubilaciones a los próximos, a la camada que viene. Bueno, el desastre que hicieron en las últimas semanas operando en el mercado y la guita que le hicieron perder. Estamos hablando de miles de millones de dólares en muy poco tiempo. Y además, Macri hizo negocios durante 4 años. Ahora, si llega un gobierno el 10 de diciembre, ¿se va a encontrar con esos negociados o no? ¿O Macri tiene todo preparado para apretar un botón y que las computadoras borren todo lo que hizo durante 4 años? Te lo vamos a contar ahora, en 2 minutos, dale. Macri ya empezó a defoltear. Macri ya empezó a defoltear. El reperfilamiento es una mentira. Porque en el mismo momento que el gobierno dice, no, vamos a ir a ahorrarnos 11.000 millones de dólares para ponerlo en el mercado de cambios, quiere decir que alguien los tenía que recibir. Y no los recibió en tiempo y forma. Cuando vos tomás una obligación, es capital, intereses y plazo. No te cumplió el plazo, se llama default. El viernes prepaso había 32.500 millones de dólares depositados en los bancos. El lunes pasado, en realidad es el lunes 16, es el último dato oficial que tiene el Banco Central, 22.415 millones de dólares. Es decir, se fueron más de 10.000 millones de dólares de los bancos. ¿Cuántos se fugaron de capitales? ¿Por qué el carry trade? ¿Por qué recién sobre lo último toman medidas populistas para poder frenar el drenaje de divisas? ¿Por qué no hubo un proyecto productivo? Ese tipo de cosas. Producto Bruto Interno iba a caer, pero apenas un 0,5%. Ya da cuenta de una caída de 2,6%. Le pifiaron por bastante. El consumo privado va a caer un 1,6%. Bueno, termina diciendo ahora que cae un 5,7%. La inversión iba a caer solo un 9,7%. Terminan diciendo ahora que va a caer un 23,4%. Se desploma la inversión en Argentina. Exportaciones van a crecer el 20,9%. Bueno, hoy te dicen que va a crecer apenas el 8,4%. Y las importaciones que te decían que iba a aumentar un 2,8% porque la economía iba a crecer, hoy te dicen no, perdón, se van a desplomar. 17,6% de caída producto de la recesión y el mercado interno destruido que tenemos en Argentina. Mauricio va a presentar que en materia económica va a tener que ser cambios radicales de lo que se hizo, porque hay que reconocer que no se resolvieron problemas. No, ahora la base, perdóname. Y el otro día hablaba con un economista internacional muy reconocido, decía la Argentina es el único país que ha revertido todos los números. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los números que tienen que ir para arriba van para abajo y todos los números que tienen que ir para abajo van para arriba. No hay antecedente en el mundo de un país con esas características. Arcor fue fundada en los años 40
y tuvo su segunda pérdida anual el año pasado. La anterior había sido en 2002. Este año va a ser la tercera. En los 70 y pico de años que tiene Arcor, solamente perdió plata en 3 oportunidades y 2 de ellas fueron bajo el gobierno de Mauricio Macri. Estamos frente a un modelo que fracasó estrepitosamente. Macri le dio la espalda, sin lugar a dudas, a la industria. No es un sector al cual él haya tenido en cuenta. Una economía desastrosa del gobierno nacional. Hoy la coyuntura es muy mala, la coyuntura económica. Creo que estamos ahogándonos en un charco, ¿no? La industria creo que es una de las grandes perdedoras de este modelo. Para levantar vamos a demorar más de 10 años. Están despidiendo gerentes, básicamente. Ese es el título, pará. Están despidiendo gerentes. Están despidiendo gerentes que son, por lo general, gente entre 45 y 55 años, de muy difícil reinserción en el mercado laboral. Ahora hay en Argentina 13.591 empresas, menos que cuando en 2015 Mauricio Macri llegó a la presidencia. Cuando uno revisa los años de Macri terminó creando 5 millones de pobres más. Y esto es lo que deberán tener en cuenta los que hablan como hablan. Para no ser pobre, una familia necesitó en agosto este número, 33.013 pesos. ¿Cuántos 3, Para no ser pobre, aumentó en agosto un 3,4%. Imagínate si hay crisis alimentaria en este país, cómo será la crisis artística. Y así que andamos con eso y con unas fechas, bastantes fechas por suerte, a pesar del momento espantoso del país. Y estoy seguro que no somos Biafra, pero estoy seguro que somos una peor Argentina que la del 2015. Y esto es lo que no ven. Resulta más sencillo sacar un decreto para poder blanquear dinero a los familiares, violando lo que dice la norma, porque el decreto tiene algún artilugio para poder hacerlo, que asustarse, como en este caso, por gente que aparentemente no tiene mejor plan y le encanta estar una noche durmiendo con los chicos arriba de un puente. ¿Hay forma de que la gente la pase mejor cuando el país le juega tan en contra? Sí, hay varias herramientas. La primera que tengo que decir, porque si no sería utópico, es que no se puede ser feliz con un estómago vacío. Es decir, hay una seguridad que tiene que ver con el Estado. Creo que la situación económica nos está afectando un montón. Antes por lo menos podía cocinarle a mis hijos en mi casa, ahora ya no puedo, tengo que estar acá. No digo que es malo venir a buscar la comida, pero creo que no es tampoco como necesario si tuviéramos un trabajo digno, un trabajo fijo. Autorizan una suba del 4% en combustibles. Bueno, se cayó el acuerdo de congelamiento en combustibles que había anunciado el gobierno hace algunas semanas. En definitiva, ¿por qué se había tomado la decisión de congelar el precio del combustible? Para ver si se te aliviaba en algo la situación, de por sí ya tan difícil. Bueno, duró nada, un suspiro. Se van a disparar los precios de alimentos que en la primera quincena de septiembre ya treparon al 2,1%. ¿Qué votaste? La ampliación del programa de asistencia alimentaria que ya existe. ¿Cómo se llama? Emergencia alimentaria. Que ya existe. Eso es lo que dije. Listo. ¿Ganaste la batalla? Votaron, no gané ninguna batalla. ¿Sabés por qué? Pero ¿sabés por qué no gané ninguna batalla? ¿Sabés por qué no gané ninguna batalla? No, déjame, no te interrumpí. No, una cosa. Vos me preguntaste, yo te voy a decir, ¿por qué votaste la emergencia alimentaria? Porque hay pibes que se van a dormir con hambre. Y la verdad, abastecer merenderos no es el objetivo de un gobierno. El objetivo de un gobierno es que no haya merenderos. Yo creo que va a ser recordado como la peor, una de las peores etapas de la historia argentina, ¿no? Sin duda. Por lo menos de la etapa democrática, por supuesto, ¿no? La peor de todas y con un nivel de insensibilidad social realmente salvaje, un nivel de incapacidad, yo creo que de desdén, ¿no? De que no les importa absolutamente nada y que en realidad acá no hay ningún fracaso, ¿no? Acá hay un éxito rotundo, vinieron a hacer esto, ¿no? Está la marcha de los compañeros del Sindicato Argentino de Televisión, están todos muchos compañeros a quien conozco desde aquí. Mi solidaridad personal con ellos, obviamente.
no tenía ninguna ilusión en Macri porque me di cuenta que tenía esos objetivos. Si soy rico no voy a robar, quédense tranquilos, y yo arreglé Boca, puedo arreglar el país. Y además soy un empresario malísimo porque había fundido las empresas del padre. El padre mismo le dijo: sos un inútil, no servís para un carajo. Así que yo muchas esperanzas no tenía. Respondo el problema que este tipo lo primero que hizo fue puso a todos los gerentes de las empresas multinacionales al frente de los aparatos del Estado. Yo estoy totalmente convencido que este gobierno vino a hacer exactamente esto. Vino a hacer una poda de los salarios, vino a endeudarse para poder de esa manera fugar los dólares hacia el exterior de sus amigos y sus empresas amigas. Ha venido a generar esta economía. Esto no es una economía, esto no es el producto de la torpeza de gestión, sino que es el producto de un modelo empresarial de país, que quiere decir, han tomado a la Argentina como una unidad de negocio y a eso se dedicaron. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una de las cajas más grandes de la Argentina, una de las cajas que crecieron durante 12 años del kirchnerismo, es la caja del ANSES, la plata de los jubilados, como le gustaba decir a Clarín antes. Cuando se fue el kirchnerismo había 70.000 millones de dólares. Dentro de un rato, Ezequiel Orlando te va a mostrar cuánto hay hoy. Durante todos estos años, lo que estuvieron haciendo es hacer negocios en el mercado para sus propias cuevas, con la plata de los jubilados. Y ahora dejan una caja vacía que compromete absolutamente la suerte de los jubilados futuros. Lo que van a hacer es decirte luego de eso: mirá, no podemos tener más jubilaciones del Estado. ¿Por qué? Porque la caja está vacía, porque la plata no alcanza. La plata se la robaron ahora, en unos pocos años. Eso te va a mostrar Ezequiel Orlando, porque hubo una caída muy, muy brusca en las últimas semanas, después de las PASO, donde se hicieron grandes negociados en los mercados. Pero además, sabemos que el formato de negocios que tuvo Mauricio Macri con los CEOs puestos en los principales ministerios fue hacer negocios desde el Estado con sus empresas. Todo eso obviamente debe haber dejado miles de pruebas. Bueno, hoy Arely Jalad te va a mostrar que todas esas pruebas están en peligro, porque los sistemas de computación del Estado, que fueron reemplazando los papeles durante todos estos años, están a tiro de apretar un botón y borrar todos los archivos. ¿Te acordás de Iron Mountain cuando se quemaron? Ahora no hace falta fuego, es una costumbre de Macri, lo vas a ver hoy. Y vamos a hablar dentro de un rato de Clarín, La Nación, Perfil y los ataques contra Cristina. La búsqueda de una división entre Alberto y Cristina. Alberto, a vos no te toco y le pego a Cristina, que es la base del poder de Alberto. Ahí está la trampa. De eso vamos a hablar en un rato. Pero los equipos de Alberto están trabajando sobre qué es lo que le dejaron, para ver qué cosas tienen que hacer. Digo, 1 de cada 2 pibes es pobre, 1 de cada 3 está comiendo en comedores. Se sabe que en diciembre, cuando se vayan, van a dejar arriba del 40% de pobreza, van a dejar un 12, un 13% de indigencia, es decir, 5 millones de personas con hambre. Se sabe cómo se hizo. Se sabe que unas 3.000 personas, entre los 2.500 grandes productores agropecuarios, los dueños de las energéticas, los dueños de las petroleras y los banqueros, concentraron billones de pesos, prácticamente 100.000 millones de dólares que transfirió toda la población a esa élite. Esa concentración, ese afano durante 4 años, terminó fugándose. Y para fugarse se pidieron los dólares al exterior. La cantidad de fuga es igual a la transferencia de recursos de toda la sociedad a esa élite. Es decir, primero se transfirieron recursos al aumentar de los precios de la comida, sacar las retenciones, subir el dólar del campo, al subir la tasa de interés desde los bancos, con los tarifazos y la suba de las naftas desde las energéticas. Toda esa plata fue a la mano de 3.000 tipos. Esas 3.000 tipos fugaron la guita, 100.000 millones de dólares. Para fugarlos nos endeudamos. Así hoy tenés un país absolutamente quebrado. Un país que dejan con emergencia alimentaria y con cientos de miles de personas que ya no pueden pagar la electricidad ni el gas y les están cortando esos servicios. Salió hoy un informe en página 12, que lo hizo David Cufré, sobre cuál es la situación de las personas que ya no pueden pagar
la electricidad y el gas. Y sobre esa información, que obviamente ya debería tener Alberto, está preparando el plan de tarifas que te vamos a contar en unos minutos. Pero vamos a ver este informe que hizo hoy David Cufré en página 12. Hay 170.000 familias que ya no tienen electricidad en la Argentina, que les cortaron la electricidad porque no pueden pagarla. Pero hay 1.800.000 familias que no la están pagando, que están morosos y que van a ir cayendo de a poco en el mismo corte. Eso sería algo que no pasó nunca en Argentina. No pasaron los 180.000 y mucho menos pasaron el 1.800.000. Algunos de ellos pasan al medidor. Esas personas que pagan 3 o 4 horas de electricidad por día. El único país en el que se hacía eso hasta ahora en Latinoamérica era República Dominicana. Y entonces tienen electricidad a la hora de la noche, a partir de las 6, 7 de la tarde, hasta que se van a dormir. Imagínense ustedes, para tener la heladera, para tener otras cosas de la casa. Pasa lo mismo con el gas. En este informe se mostró que hay 120.000 personas a las que ya le cortaron el gas porque no lo pueden pagar y 1.250.000 que no lo están pagando y que son los próximos. Las subas en la electricidad y el gas superaron el 3.000%. Lo que hubo fue una ganancia extraordinaria. Esas empresas sacaron los recursos de toda la población y después fugaron la guita. Entre otras cosas, cuando habló Cristina ayer en La Matanza, tocó este tema. Escúchenla. ¿Cómo podés tener 345 millones de dólares de ganancia en un servicio que es público y que además es monopólico? Porque yo, si no me gusta el iPhone, puedo tener otras marcas de teléfonos, pero yo la luz me la da uno solo y me la da el precio que me lo pone ese. Esto no puede ser, entonces, aplicarse las reglas del mercado a algo que es no solamente un servicio público, sino que el que lo presta lo hace en forma monopólica. Hay que prestar atención a las declaraciones de Cristina, porque eso que dicen que Alberto anda por un lado y Cristina por el otro es absolutamente mentira. Es decir, las cosas que se están haciendo en conjunto. Cristina, por primera vez, puso sobre el tapete las ganancias de las empresas energéticas y luego habló de las productoras de alimentos. Escúchala. Y creo que también en la formación de precios nos hemos dado cuenta que no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios, a la dolarización de la economía y a los márgenes de ganancias también. Por allí sobre, digamos, los alimentos y todo aquello que constituye una primera necesidad para la gente. Me parece que hay que discutir en serio. Y esto no es para que nadie pierda plata, ni se agarre los pelos, ni ninguna cosa dogmática y socializante. Simplemente de sentido común. Porque cuando estábamos nosotros, que según ellos éramos horribles en términos económicos, se cansaron de ganar plata, todos los empresarios, y ahora solamente gana un pequeño grupo de empresarios que son los vinculados con el gobierno. Entonces, estas cosas también tienen que ser discutidas con los empresarios, con las pymes, que no pueden por allí aliarse en demandas con las grandes empresas que tienen otros intereses, otros costos, etc. O sea, es complejo lo que viene para la parte que viene. La Argentina que viene es una Argentina difícil. Trataron de convencer a la población que la propiedad privada es sagrada, que las ganancias de las empresas son sagradas, pero alimentar a los pibes no es sagrado. Trataron de convencerla de muchas cosas. Hubo un enorme trabajo cultural. ¿Vos te imaginás que acá los argentinos se quejaban de que pagaban las tarifas muy baratas? ¿Vos te imaginás a un empresario quejándose porque paga los impuestos muy baratos? No, ¿no? Los empresarios tienen conciencia de clase. Quieren ganar mucha guita. Acá convencieron a los argentinos de que pagaban poca tarifa, o de que pagaban barato los alimentos, de que las ganancias de las empresas, que asegurarle las ganancias a las empresas, era sagrado. Hoy Cristina, en este discurso de ayer, lo pone en duda. Lo pone en duda. Las empresas pueden ganar, pueden perder, pueden ganar un poco más, pueden ganar un poco menos. No es sagrada la ganancia de la empresa. Estamos en el momento de mayor desigualdad del capitalismo desde el siglo XIX.
¿sí? La última vez que llegamos a estos grados de desigualdad en el mundo, terminamos en las guerras mundiales. Esto se está debatiendo en el mundo. En países como la Argentina, la desigualdad es aún mayor, fundamentalmente después de gobiernos neoliberales como este. El gobierno que viene, más allá de las expectativas que están tratando de generarle a los mercados, toma en cuenta todo esto. Y así como Cristina en sus discursos lo dice, Alberto está trabajando en planes para que la gente pueda pagar la electricidad, pueda pagar el gas y pueda llevar un plato de comida a la mesa. Algunas de las cosas que se están trabajando, vamos a verlo con algunas placas, es la tarifa social. A ver, la tarifa social en este momento, ¿no? La de la especificación no estaba. Bueno, no importa, dale. Está bien. La tarifa social se redujo a una cantidad de personas muy bajas, es decir, tenés que gastar prácticamente nada para tener tarifa social. Hoy se espera que a partir del gobierno de Alberto haya una amplia gama de la población. Yo te diría, todos los pobres, que va a ser un 40% de la sociedad, que tengan tarifa social. Atención con esto, la tarifa social va a ser muy expandida, ¿sí? A partir de ahí, lo que va a venir es una segmentación. Segmentación, ¿qué quiere decir? Que del resto de los que no tengan tarifa social, todos no van a pagar lo mismo. Va a haber mucha diferencia según el gasto que tengas, ¿sí? Es decir, no sé, una persona que tiene pileta de natación o tiene muchísimos metros cuadrados y por lo tanto utiliza mucha más electricidad o tiene muchos aire acondicionado, va a pagar quizá la tarifa que pagamos ahora. Y el resto va a pagar menos. Es decir, no va a haber un día en que se va a decir, hoy bajan las tarifas para todos, pero va a empezar a haber una segmentación que va a hacer que mucha gente pague menos en la Argentina y que los pobres paguen una tarifa social que eso sí va a significar una baja muy grande en las tarifas. Así que esto, que es lo que ha empobrecido a la sociedad, va a tratar de solucionarse lo más rápido posible. A ver, como Alberto sabe que no puede declarar un aumento salarial y solucionar las cosas de esa manera, porque ese aumento salarial, muchísimas pymes no podrían pagarlo porque están fundidas. Entonces él fundiría más pymes. Lo que va a hacer es que ese salario indirecto que significa bajarle las tarifas mejore el poder adquisitivo de la población. Vamos a ir al tema de los alimentos, que es lo más grave quizás, porque en un país en donde se producen alimentos para tantos millones de personas, hoy tenemos casi 5 millones de personas que tienen hambre. Lo primero que hizo Mauricio Macri cuando llegó al poder en diciembre de 2015 fue eliminar las retenciones. Subió el dólar, ¿te acordás? De 9,60 a 15 y eliminó las retenciones. Eso prácticamente duplicó el precio del dólar que recibió el campo. La mayor transferencia de recursos en estos años se hizo hacia el sector agropecuario, fundamentalmente hacia las cerealeras y los 2.500 productores más grandes del país, que producen el 82% de los alimentos. Bueno, lo primero que se va a hacer es volver a poner retenciones. Seguramente se va a buscar algún tipo de instrumentación parecido al de las retenciones móviles de la 125, con perdón de la palabra, porque te van a decir que es algo horroroso. Por favor, no vuelvas a ir al monumento a los españoles a defender los intereses del campo porque tenés una maceta en el balcón, ¿sí? Las retenciones son buenas para la población, hacen que el campo gane un poco menos, sí, es cierto, que el campo gane un poco menos, pero le baja el precio a los alimentos. Una suba de las retenciones significa una baja del precio de los alimentos. Lo otro que se va a hacer es precios cuidados con el control que tenía el equipo de Kicillof, es decir, con un control muy fuerte, con una regulación muy fuerte, con un sistema de precios y castigos muy fuerte, con el precio cuidado de salida de fábrica y del supermercado, en una cantidad de productos bastante grande. Se está hablando de 500 productos. Se está hablando de 500 productos. Y otra cosa que se va a hacer es trabajar en la distribución del producto, con sucursales del Mercado Central y con ferias. Ahí hay dos ítems. Las sucursales del Mercado Central lo que hacen es, por un lado, competir con las cadenas de supermercados.
a un precio mucho más bajo. Si alguna vez fuiste al mercado central de acá, habrás visto que los precios son mucho más bajos, pero queda lejos, es inaccesible para muchos. Bueno, la idea es abrir cientos en todo el país, que haya cientos de lugares en donde vos comprás directamente al productor. Imagínate que a veces cuando lees en los diarios que el supermercado te cobra 30 veces más que un productor, bueno, vos se lo comprarías directamente al productor. Y después las ferias barriales, yo no sé si las habrás visto alguna vez, son pequeños comercios que se arman una vez por semana, una especie de mostrador ahí en la calle que se arman, que tienen precios muchísimo más bajos. Es decir, se va a trabajar en el insumo, con las retenciones y en la comercialización con las filiales del Mercado Central y con las ferias. Y después, el tercer ítem que destruyó a las familias y que hizo un daño enorme, enorme, es el de los medicamentos. Los medicamentos son el precio de primera necesidad que más subió en los 4 años de Mauricio Macri. La morbimortalidad, es decir, las personas que murieron o que sufrieron graves daños en su salud por no poder comprar medicamentos, aumentó un 200% en los últimos 4 años. Esa es una de las más graves consecuencias de este gobierno de Mauricio Macri. Lo que va a haber es un plan remediar que va a llegar a más de 15 millones de personas. ¿Sí? Además de que los jubilados van a tener medicamentos gratis, el plan remediar va a entregar medicamentos a 15 millones de personas. Es decir, prácticamente todas las personas que están bajo la línea de pobreza van a tener medicamentos gratis. ¿Sabés cuánto le sale al Estado? $2 por beneficiario por año. $2. Y no te lo están dando. $2. ¿Sí? Además, va a haber un sistema de precios cuidados también para los medicamentos para el resto de la población, donde van a estar los medicamentos crónicos. Es decir, concluyendo, el gobierno de Alberto no sabe bien lo que se va a encontrar. Por lo pronto, un país en default, un país muy endeudado, con el sistema productivo destruido, con comercios fundidos, con muchísima morosidad en el sistema financiero, con las cadenas de pago rota, con una población empobrecida y mal de salud, como si hubiera habido una guerra. ¿Qué es lo que haces vos cuando tomás el gobierno en un país que está como si hubiera tenido una guerra? Salir a salvar vidas, salir a alimentar a la población, salir a darle medicamentos a la población y asegurarle los servicios básicos para tener un nivel de vida, casi te diría primitivo, como tener electricidad, gas y agua. Eso va a hacer Alberto cuando llegue. De ese país que dejaron en 2015 con una industria que había duplicado su tamaño, con una cosecha que había duplicado su tamaño, con récord de consumo, con récord de venta de entrada del cine, con récord de turismo, hoy el gobierno que llega va a tener que venir a salvar la alimentación de la población, asegurarle servicios básicos y los medicamentos para que sanen sus enfermedades. Es increíble, pero el primer plan de Alberto es ese. El segundo, va a salir una nota mía en los próximos días, es arreglar el tema de la deuda. Hoy me decía, quizá el colaborador más cercano de Alberto Fernández, es muy factible que cuando nosotros asumamos el riesgo país baje a la mitad. ¿Por qué? Porque tienen bastante hablado el corrimiento de la deuda de capital 5 años para adelante y la baja de la tasa de interés muy fuerte. No baja de la tasa, perdón, sino la cantidad de interés. Vos tenés una tasa, no sé, del 8%, pero decís, no te la puedo pagar toda junta. Bueno, te empiezo pagando el 2, después el año que viene te pago el 3 y así de a poco. Es decir, tienen prácticamente arreglado una fuerte baja en lo que va a gastar el Estado en deuda en los próximos años. Y eso sí es una buena noticia, porque a partir de ahí se puede empezar a crecer sin la carga de la deuda. Pero ahora quiero que hablemos de los jubilados, porque ese es uno de los enormes problemas que tiene que afrontar el Estado Nacional y por lo tanto el gobierno de Alberto Fernández. ¿Cómo hacer para pagarle a los jubilados si la caja de la que tenés que sacar la guita está quebrada? Y el que sabe de eso es Ezequiel Orlando. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Es como decís, Roberto, desde 2016 nosotros estamos siguiendo todos los días el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, el Fondo de los Jubilados.
desde 2016 están tratando de meter la mano en la mayor caja, ahora la segunda mayor caja, porque ahora te voy a comentar todo lo que le hicieron perder. En 2015 tenía 64.000 millones de dólares el fondo de los jubilados. Era, ahí sí, la caja más grande del país. ¿Sabes cuánto perdió desde 2015 hasta hoy? El 50% del fondo de los jubilados se fue por la canaleta. El 50%. Perdieron la mitad de la plata que tenían. Una caja que había crecido desde que se estatizó el sistema en 2008, noviembre de 2008. Hasta el 2015 creció todos los años. Todos los años creció en pesos y en dólares. Estamos hablando de que llegó a 64.000 millones de dólares en octubre de 2015, el último dato oficial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Octubre de 2015, 64.000 millones de dólares. Hoy perdió el 50%. En dólares, sí, te lo pasamos a números, 32.000 millones de dólares perdieron los muchachos del PRO del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Es plata de todos nosotros. Sacale una foto de esto, porque esto es uno de los desastres más grandes que ha generado Cambiemos, y además, por esta razón, están en peligro las jubilaciones. A ver, ¿qué es un fondo de garantía? Como vos sabrás, hay momentos en que la sociedad tiene mayor cantidad de personas en edad de jubilarse y momentos en que las sociedades son más jóvenes, ¿sí? Vos vas creando un fondo de garantía para esas etapas en las que vos tenés más demanda de dinero porque tenés más gente mayor y tenés menos aportes porque tenés menos personas jóvenes. Vas a hacer un ciclo. Entonces, durante un periodo, hasta que madura el sistema, vos juntás guita. Y después te la gastás. Estos tipos, en el momento que había que juntar, se la llevaron. Entonces, cuando llegue el momento en que ese fondo tiene que usar esa plata, no va a poder. Y entonces te van a sacar el sistema, va a haber una cantidad de gente que no va a tener jubilación y el que pueda va a caer en una jubilación privada. Además, estos fondos se usan para cuando hay recesión. Anticíclicos. ¿Sí? Anticíclicos. Cuando a vos te va bien en la economía, juntás el fondo y cuando la economía anda mal, vos sacás un poquito de ahí para completar. Bueno, estos tipos han hecho negociados, han timbiado en el mercado, han hecho un montón de cosas para perder esta cantidad de dinero. Si perdés esta cantidad de dinero en cualquier... ninguna empresa tiene esto, ¿no? Estamos hablando de mucho, pero mucho dinero. Si perdés esto, te rajan. En cualquier lugar del mundo. Bueno, acá no. Acá es el objetivo perder dinero. ¿Te acuerdas que dicen todo el tiempo el sistema es inviable, no podemos seguir pagándole tanto a los jubilados? Que es muy poco, ahora vamos a hablar de eso. Pero, ¿sabes por qué es inviable? ¿Por qué ellos lo están haciendo inviable? ¿Cómo perdes 32.000 millones de dólares en 4 años? ¿Sí? ¿Cómo hace? Bueno, ahora te voy a contar cómo hicieron para perder. 32.000 millones de dólares son... O sea, no alcanza la palabra millones para pasarlo a pesos, ¿no? Como cuesta 60 pesos, son casi 2 billones. Billones. 1.800.000 millones. 1.800.000 millones. Exacto. 2 millones de millones. ¿Sí? Estamos hablando de billón, es millón de millones. ¿Sí? 32.000 millones de dólares es una locura. ¿Cómo hicieron? Bueno, ahí te muestro. En octubre de 2015, que es el último dato oficial del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, había 64.000 millones de dólares en el fondo de los jubilados. Así les dejaron la Ferrari andando, ¿no? Con 64.000 millones de dólares y estaba incrementándose mes a mes. ¿Qué hizo el gobierno de Mauricio Macri? Bueno, antes de las PASO, el último día hábil antes de las PASO, lo habían bajado ya a 48.300 millones de dólares, que es lo que estuvimos alertando mucho tiempo, Roberto. Lo desguazaron de a poco. Pero después de las elecciones, ¿sí? Exactamente una semana después, el viernes siguiente, estos son números oficiales que tiene ANSES, son números que conseguimos nosotros desde adentro de ANSES, son oficiales, ¿sí? 38.300 millones de dólares, o sea, perdieron 10.000 millones de dólares en una semana. Bueno, entre otras cosas, 3 días antes del default, le vendieron bonos que costaban 60 pesos en el mercado, se lo vendieron a 100 pesos y después se lo defaultearon. Todo eso lo hicieron a los jubilados. Eso lo hicieron los jubilados. Porque si no le van a echar la culpa a Alberto, digo, no, Alberto no les vendió los bonos y lo defaulteó. No. Ellos lo hicieron. Ellos lo hicieron. ¿Y sabes cuánto tenía después del
reperfilamiento, llamémoslo de esa manera, así fue como le dijo el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, todavía lo tiraron aún más abajo, 32.100 exactamente la mitad de dólares. De los 64 que recibieron. Decir que no lo votaron de nuevo y no le dieron 4 anitos más, ¿no? Imagínate. Claro, si no desaparecía. Desaparecía por completo y ahí sí va a ser inviable tener un sistema de jubilaciones como el que tenemos en este momento, porque ellos lo están haciendo inviable. Ellos desde el primer momento vinieron para vaciar esta caja y poder ahí sí volver a poner las AFJP, que es lo que insistimos desde 2016, cuando ellos firmaron el memorando con Qatar. Este era el objetivo. A ver, me pueden decir desde el otro lado, bueno, están pidiendo en dólares, hubo una mega devaluación en el medio, cualquiera pierde plata medida en dólares. Bueno, está bien, midámosla en pesos, ¿sí? Ni siquiera, Perdón, pero bueno. La verdad, no sé, yo los pesitos míos que lo tengo en dólares no pierdo dólares, no sé. ¿Soy más vivo que ellos? No creo. No. Digo, Bocio, Sanguchito, ¿perdía dólares? No perdía dólares. Ganaba siempre Sanguchito. ¿Cómo hacía? ¿Era más vivo que ellos? Era mucho más vivo quizá, o no hacía negociados. O no hacía los negociados que hacen ellos. O no hacía negociados. Será Sanguchito, pero honesto. Pero bueno, midámoslo en pesos, ¿sí les parece? Midámoslo en pesos para ver qué pasó. Bueno, ¿habrán ganado en pesos? No, perdieron también. El día hábil anterior, último día hábil anterior a las PASO, 2,2 billones, sí, millón de millones. 2,2 billones de pesos había en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Exactamente una semana después, 2,1 billones de pesos. Y el último día de agosto, 1,9 billones de pesos. ¿Cómo haces? A ver, para que te des una idea, vos agarrás pesos, no sé, tenés 10.000 pesos en tu casa, llévalo al banco y hoy un plazo fijo paga 50% anual. Es decir, 4% mensual. Si vos llevás 10.000 pesos, te da 400 pesos y ganás. ¿Cómo hicieron estos hijos de puta para perder? 300.000 millones de pesos. Esto están haciendo con lo que ellos llamaban la plata de los jubilados. Insisto, estos son números que está manejando el director ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso. Son números internos de la ANSES que no van a publicar, te diría, Roberto, hasta dentro de los próximos 6 meses, porque les gusta mucho dilatar la difusión de los informes oficiales, incluso al Congreso. ¿Sí? Nosotros lo estamos mostrando en exclusiva muchísimo antes de lo que van a salir. Ahora, ¿por qué estuvieron perdiendo plata? ¿Fueron inútiles? ¿Fueron negociados? Bueno, veamos entonces qué pasó el día del reperfilamiento. Ese día, Hernán Lacunza había llamado a una licitación de letras del Tesoro, ¿sí?, que al final del día declaró desierta porque no hubo la suficiente cantidad de ofertas como ellos deseaban y como no tuvieron suficiente dinero, digamos, ofrecido en el mercado, tuvieron que declararla desierta y después tuvieron que declarar este reperfilamiento porque no tuvieron la plata que necesitaban. Ahora, hubo una institución que sí ofertó ese día para prestarle dinero al Estado, ¿sí? Y esa institución fue el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que le quiso prestar, en realidad, a el gobierno nacional el 28 de agosto, el día del reperfilamiento, antes de que se declare el default. Alejo Maxit le quiso prestar al gobierno nacional 700 millones de dólares y 20.000 millones de pesos. ¿Sí? Me reparo un minutito en las palabras. ¿Sí? En uso de las facultades del artículo 3 de la ley 19.549, me aboco a las competencias de la mesa de operaciones del FGS y se instruye a la mesa que liciten esto, 700 millones de dólares y 20.000 millones de pesos. ¿Sí? Volvamos. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se traduce esto? Me aboco a las competencias de la mesa de operaciones. Significa yo, titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Alejo Maxit, doy la orden de que se compre estos bonos. ¿Sí? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué usa estas palabras? A mí lo que me cuentan, ¿sí?, es que él le ordenó a la mesa de operaciones que haga esta transacción, que oferte letras en dólares y en pesos, y en la mesa de operaciones le dijeron, yo no voy a hacer esto porque no quiero ir en cana. Palabras más, palabras menos. ¿Por qué? Porque no les convenía. Había informes técnicos que decían que ofertar esto era por debajo del mercado. Y si vos haces una oferta con el fondo de los jubilados en precios que no le convienen al fondo de los jubilados,
estás cometiendo irregularidades. Claro. Entonces, Alejo Maxit, titular del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el día del reperfilamiento, dio la orden directamente, haciéndose responsable él, ¿sí?, con su firma, de esta operación. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque él tenía que pedir, si estamos hablando de uno de estos dos bonos, tenía que pedir un 48% de tasa de interés de acuerdo al informe técnico que nosotros tenemos y que si alguien nos lo viene a pedir, nosotros se lo mostramos, ¿sí? Debía pedir 48% y licitó por 8%. A ver, ¿por qué 48%? Porque un bono, a vos te dan un papel y vale 100. Cuando está tan mal la deuda, como la Argentina, cada día vale menos, hasta que vale 60. Entre 100 y 60, ¿cuánto hay? 40%. Más el 8 que le pedís de tasa de interés, tenías que pedirle 48. Al pedir 8, estás estafando al Fondo de Garantía. Estás estafando al Fondo de Garantía. Esto hizo el ANSES a los jubilados. Claro. A los jubilados, a los trabajadores que se van a jubilar. Esto hizo hace pocos días, ¿eh? Es como dice Z, este informe va a aparecer dentro de 6 meses y él consiguió esta información. Esto se hizo hace pocos días, esta estafa. Cuando vos decís, ¿cómo antes ganaban plata y ahora pierden? ¿Viste que dicen que antes eran los chorros? No. Estos son los chorros y para robar lo que hicieron fue decirle a la población que mire para otro lado. Fue decirle, miren aquellos que aquellos son chorros. Mientras vos mirabas a los chorros, esas causas que se armaron durante todos estos años y que ahora se sabe que eran falsas, te estaban afanando. Esta operación la hicieron en estos días. Y después la defoltearon. Estamos hablando de 700 millones de dólares que tenían que pedir por casi 50% de tasa de interés, le pidieron 8% de tasa de interés. Una vergüenza. Y como nadie fue a prestarle al gobierno por 8% de interés, el gobierno tuvo que defoltear esa misma tarde, ¿sí?, y declarar este reperfilamiento y bueno, no tenían la plata suficiente, entonces esta operación no se concretó. Pero Alejo Maxit estaba dispuesto a prestar la guita de los jubilados por eso. Roberto, y además, otro titular de ANSES, del FGS, perdón, Luis María Blaquiero, va a declarar esta semana en tribunales en Comodoro Pi, justamente por haberle prestado plata a Arcor y a Cablevisión, después de haber sido él director de esas dos compañías. Esta semana va a ir a declarar a la Fiscalía de Franco Picardi que el juez Sebastián Casanel es el que está siguiendo el caso, y nosotros publicamos en el Destape Web que él había entrado al Estado Nacional, Luis María Blaquier, debiéndole 1,5 millones de pesos a esas dos compañías y se fue sin deberles un peso. Bueno, capaz tuvo algo que ver esa operación. Roberto, vayamos ahora a la situación de los jubilados, porque esta semana fue el Día de los Jubilados, parece. Mauricio Macri tuiteó al respecto, deseándoles un feliz día. La situación realmente es bastante lamentable. Un tuit no mejora la situación de los jubilados. Lo que tienen que hacer es mejorar las jubilaciones y cambiar la fórmula. Bueno, Emilio Basavilbaso, el titular de ANSES, dio una entrevista esta semana también y dijo que la situación de los jubilados es buena. No se puede creer. Los jubilados, igual Mauro, están mejor que antes, nos están acompañando. Fíjate que cuando hablamos de los juicios, por ejemplo, ¿cuál era la mayor deuda que tenía el Estado argentino? Está bien. Era con los jubilados. Eso, pero hoy bajó a la mitad. Los jubilados no están mejor que antes. En términos de lo que te planteaban los muchachos, en términos reales de la economía y de la vida real, no está mejor que antes porque la inflación ha superado todo. Obviamente que estamos preocupados por la situación. Están mejor, pero están preocupados por la situación. No se entiende bien. Están peor. Y yo creo que sí. Te voy a mostrar que están peor. A ver. ¿Cuánto ganaba un jubilado en 2001? ¿Te acuerdas de 2001? La situación era bastante mala para todos, para los jubilados principalmente. $230 la jubilación mínima en ese momento. ¿Sí? En 2015 llegó a estar a $441. ¿A cuánto está ahora? Lo mismo que en 2001. A ver, ¿por qué la medimos en dólares? Porque la economía está dolarizada. Todo sube con el dólar, menos los sueldos y las jubilaciones. Es decir, cuando vos perdés en dólares, hoy estás perdiendo en términos reales. Es así. Ahora, las cosas que compran los jubilados, por ejemplo, los medicamentos, es lo que más subió. Casi 400% subieron los remedios. Cuando estamos hablando de que una jubilación está en los mismos niveles que en 2001. Es imposible para un jubilado pagar remedios que necesita para vivir más que cualquier otra persona. Se aumentaron 400%.
desde que asumió Mauricio Ahora, vos hiciste Macri. una cuenta, ¿cuánto se podría pagar? ¿Cuánto se podría pagar de remedios gratis, ¿sí? Para los jubilados con los intereses de las letras del O sea, con Tesoro? los que mostraste recién. Exacto. Podríamos financiar 5 años de medicamento gratis para los jubilados. Hicieron la cuenta los amigos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Eso es lo que ellos le dicen populismo. Es decir, si no te cagaran, si te dieran los intereses que corresponden de esa plata, los jubilados podrían tener los medicamentos gratis. Ahora, te estuvieron robando los 4 años, la gente se murió por no tener los medicamentos y a la población le dijeron que el problema era que los ladrones eran los anteriores, cuando a vos te alcanzaba la guita. No, es increíble, Roberto, es increíble. Ellos prefieren la timba, obviamente, y vaciar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que, insisto, derrumbaron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tiene el 50% de lo que tenía en octubre de 2015. 32.000 millones de dólares le hicieron perder, negociados quizá la mayoría. Vamos a seguir publicando sobre eso. Pero hablamos justamente, Roberto, esta semana con jubilados en la calle. Les preguntamos cuál es su situación, si es buena, como dice justamente Emilio Basavilbaso, o lo que sabemos nosotros es mala. Esto nos dijeron. Es un horror lo que estamos viviendo. Es inimaginable. Ni en las crisis anteriores lo pasamos tan mal como ahora. Yo pesaba casi 50 kilos, estoy pesando 40. Un detalle, ¿va? Seguimos trabajando, pero si hoy tuviera que vivir realmente de la jubilación, no podría. Hace años que venimos debajo de la inflación completamente y nosotros no tenemos ni para darnos vueltas. Está mi esposo jubilado igual con la mínima, igual que yo, pero igual no nos alcanza para nada. Para nada alcanza. Si uno no hace una changa, no llegamos a nada. Estoy gastando mis ahorros. Cobro la mínima y bueno, ya para el día 15, 16 ya está complicado. Pero ahora no nos alcanza la mínima de mi compañera y yo como jubilado gráfico. Así que venga un tiempo mejor, compañeros. Bueno, el primer testimonio decía bajé 10 kilos, ¿no? Una persona que no le alcanzaba para comer, que pesaba 50 kilos y bajó a 40. Es muy fuerte ver los testimonios de las personas cuando te cuentan esta realidad en la calle. Todo producto de la misma política que aplicó el gobierno nacional. Y una de las razones, Roberto, por la que el Fondo de Garantía cayó tanto es por los créditos ANSES, ¿sí? Que el gobierno lo que hizo fue recortar las jubilaciones y obligar a las personas mayores a sacar préstamos para poder llegar a fin de mes. Mirá, este gobierno llegó a ser gobierno porque los periodistas lo apañaron. Demonizaron al gobierno anterior y pusieron a este gobierno. En 2017 ganó gracias a los medios y los periodistas que lo llevaron a ese lugar. Ganó en octubre y en diciembre cambió la fórmula para perjudicar a los jubilados. La mayoría de los periodistas, la enorme mayoría de los periodistas apoyó esto y es cómplice de esa persona que perdió 10 kilos. Ezequiel Orlando desde el primer día denunció el primer negociado con Qatar que estaban vaciando el fondo de los jubilados. ¿Sí? No es todo lo mismo, no es todo lo mismo. Te felicito. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Vamos con Ari Lijalad. Hola Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Jodido después de ver esto, ¿no? Sí, muy impactado porque además lo estaba escuchando a Zeta y el ANSES es uno de los organismos que utiliza el sistema al cual vamos a mostrar ahora. El sistema electrónico de documentación que no tiene backup. Por lo tanto, todo esto que Zeta acaba de contar, que por ahí en 6 meses lo íbamos a conocer, es posible que ni siquiera eso, porque puede desaparecer ese archivo. Claro, el tema es, digo, tenemos la historia de Iron Mountain, ¿no? Sí. Un Macri que tenía archivos, que sabemos que incluso algunos archivos decían, en la caja decía la palabra coimas y qué sé yo, se quemó, hasta hubo muertos en eso, y el tipo borró los rastros. Sí. Sabemos que en el Estado, donde hizo enormes negocios con sus propias empresas, con empresas del mismo Macri, digo, dicen que la peor causa que va a tener Macri es la de Correo, que es una investigación que hizo Ari Lijalad, digo, lo que hicieron fue destruir los papeles y poner todos en archivos. Ahora uno dice, esos archivos ¿son seguros? ¿Podemos estar tranquilos que cuando llegue el próximo gobierno va a poder ver qué es lo que hizo Cambiemos? Desde ya te digo que no. Esa es la pregunta que nos hicimos hace unas semanas de decir, bueno, teniendo el ejemplo de Iron Mountain, que ahora vamos a ver, ¿qué puede hacer Macri? Que, para que se entienda, Macri cuando llegó a la presidencia lo que hizo fue cambiar el sistema de expediente de papel, que era lo que hubo siempre. Claro. ¿sí? Era
expediente, papeles, firmas, y podías acceder a esa documentación, pasar todo un sistema electrónico. ¿Estamos en contra de la tecnología? No. El problema es que Macri lo hizo. Pero además hay pocos países que hayan reemplazado información sensible y no hayan mantenido el soporte de papel. De hecho, por ejemplo, en Argentina la justicia sigue teniendo el soporte de papel. Sí, podés mantener en papel y además podés hacerlo bien. Claro. Digamos, lo que hicieron es hacer lo que hacen con el resto de las políticas. Lo hicieron a las apuradas, lo hicieron sin controles, lo hicieron sin transparencia y sobre todo, y es lo que vamos a mostrar ahora, sin la planificación de que esto se sostenga en el tiempo. Que eso es lo más grave de todo. Y la gran pregunta ¿es casual o no es casual? Y esto es lo que tiene que estar seguramente viendo los equipos de Alberto Fernández, porque el 11 de diciembre, cuando asuman, tienen que poder ver qué se hizo, qué se debe, qué se pagó, qué no se pagó, qué faltó hacer, qué licitación se cumplió. Bueno, todo eso está hoy en archivos digitales que ahora les vamos a mostrar. No tienen ningún tipo ni de backup, ni de plan de contingencia, ni de plan de preservación en el tiempo, ni confidencialidad. O sea, todo eso no está garantizado en el sistema GDE. Pero bueno, te decía, esto lo llevó Macri de la ciudad a la nación, ¿sí? Y quería empezar primero mostrando quiénes usan esto. Básicamente esto lo usan todos los ministerios, toda la administración nacional, todas las áreas clave del Estado, por ejemplo, el ANSES, ahí vamos a mostrar algunas, la AFIP, la ANSES, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Casa de la Moneda, Vialidad, que ahí hay buena parte de los negocios, el Servicio Penitenciario, las Fuerzas Armadas, el INDEC, la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, el Correo Oficial. Bueno, a ver, estás hablando de cosas como la AFIP, el ANSES o la UIF, que son terribles si se borra eso, ¿no? Y sí, si se borra eso no queda nada. Por ejemplo, lo que contó recién Zeta. La CNB es donde todas las empresas informan, por ejemplo, sus balances, qué es lo que están haciendo, los cambios. Y ahí están las policías, está la Sindicatura General de la Nación, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, de Seguros y de Salud. O sea, está todo ahí. La Unidad de Soterramiento del Sarmiento. O sea, todo usa el GDE. Y el gran problema, ¿sí? Insisto con esto, es que esto no tiene backup y ahora les voy a mostrar las pruebas. Pero insisto con esto. Digo, yo supongo que más o menos todos estamos al tanto de qué es, pero backup es una copia de seguridad. Claro. ¿Sí? Es que vos haces algo en una computadora y tenés una copia en un disco o en algo donde vos guardás aparte, por si se te llega a borrar, y vos tenés una copia. Sí. Eso. No tiene el Estado copia. No tiene el Estado copia, se lo hemos preguntado, digamos, todo esto partió de esta pregunta que nos hicimos. Vos sabés que las empresas pagan, hay empresas de seguridad, empresas que vos podés contratar y ellos son tu backup. Las empresas, las grandes empresas hacen eso. ¿Por qué el Estado no contrata un backup? No lo tiene. Es una decisión política. Yo no voy a tener copias de lo que hago. No lo tiene, pero además, insisto con esto. Podía hacerlo ellos mismos, que es lo más fácil, o contratar a alguien que tenga tu información. Ponerle que en áreas sensibles no. Pero ¿por qué la AFIP no tiene backup? No hay. A ver, yo digo no hay porque nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública donde nos contestaron que no hay. Hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice que no hay. Y además hablamos con muchos especialistas y gente que utiliza el sistema GDE, que es el sistema de gestión documental electrónica, que nos dice que no hay backup y otra cantidad de cosas que te voy a mostrar. Es una denuncia terrible lo que estás diciendo. Y es grave. Que el Estado no tenga copia de seguridad. Es grave. De la información más sensible. Y plan de preservación en el tiempo. Porque además, primero, obviamente, ¿no? Si vos tenés, no sé, pagaste 30 años en el ANSES y el ANSES pierde tus aportes, si pierde la información en tus aportes. ¿Dónde están tus derechos? Sí, hay una parte previa a Macri que está en papel. Claro. El problema son estos 4 años. Vos pagaste, no sé, el impuesto a la ganancia de la AFIP, y la AFIP pierde los papeles. Pierde la información, no tenés copia. Y la gran pregunta es, ¿esto es casual? Y ahora vamos a ir a la otra parte. Sí. No. Vos podés ser ineficaz después en el sistema, supongo que vas a dar más detalles del sistema. Pero la decisión de tener una copia no es una decisión política. Eso no es un error. No, no hay errores acá. No, porque además se lo han advertido. Sí, y ahora vamos a mostrar testimonios de especialistas que se lo advirtieron y decidieron no hacer caso. Pero vos mencionabas hace un rato Iron Mountain. ¿Sí? Recordemos un poco qué pasó, porque es mucho más fácil eliminar archivos de papel, de digitales,
que de papel. Básicamente porque lo de papel tenés que prender fuego a un depósito, como pasó ese momento. Y queríamos recordarlo porque además, como vos bien marcaste, eliminaron documentos de papel de grandes empresas, incluidas de la familia Macri, para tapar lavado de dinero, y eso se comió 10 vidas. 10 vidas entre bomberos de la Policía Federal y de Defensa Civil que fueron a apagar este incendio. Recordemos qué pasó en Iron Mountain. Hay 5 bomberos atrapados. Además, una pared se habría caído en este depósito, allí en Barracas. Se desplomó. ¡Guarda, guarda, guarda! Recordemos que entre las víctimas fatales, que en total son 9, hay 2 mujeres, 7 hombres, 6 bomberos de la Policía Federal, 1 voluntario y 2 integrantes de Defensa Civil. El incendio y destrucción que se produjo en el depósito de la filial argentina de Iron Mountain, una de las empresas de almacenamiento de documentación más grandes del mundo, ya tenía antecedentes similares, algunos de ellos sospechados de intencionar. Varias de las empresas que están procesadas en la UIF por lavado tienen depósitos guardados en esos lugares y están alegando en este momento en las inspecciones que se quemaron. Bueno, ahí lo que decía José Esbatela, que era el titular de la UIF, es la clave. Cuando Esbatela estaba en la UIF, lo que hicieron fue ver, bueno, ¿cuántas empresas tienen causas por lavado de dinero? Y de esas empresas, ¿cuántas tenían papeles en Iron Mountain? Y encontraron un montón de coincidencias. Por ejemplo, el HSBC. Claro. Por ejemplo, después nos enteramos empresas de la familia Macri, como Sideco. ¿Sí? Y eso nunca más se pudo recuperar. Lo que solemos decir es que la verdad que todos los periodistas sabíamos quién era Macri. Macri no solo tenía una causa por contrabando que llegó a la corte con 11 años de cárcel, había dado coimas en el tema de las cloacas en Morón, sobreprecios en las cámaras que le compró a Boca, 214 causas como jefe de gobierno de la ciudad. Si no tenía cosas como esta, barbaridades como esta, en donde queman los papeles, hay archivos que se sabe que había cajas que decían la palabra coimas directamente. Y murió gente. Ese tipo pusieron como presidente mientras te hablaban mal de Cristina. Eso hicieron los medios, eso hicieron los periodistas. ¿Y ahora qué va a hacer? Y hace las mismas cosas. Antes tenía offshore y como offshore se fugó la guita mientras fue gobierno. Antes quemaba las cajas y ahora aprieta un botón y rompe todos los archivos. ¿Qué esperaban que hiciera el tipo que hizo eso toda la vida? Queríamos recordar el caso de Iron Mountain, porque es un caso tapadísimo, además. Sí, no se habla nada. Por los medios, porque justamente implica eso. 10 muertes para tapar papeles que eran pruebas por lavado de dinero. Bueno, volvemos al caso del GDE, porque hay una auditoría de la Auditoría General de la Nación. ¿Sí? Esto es un documento público, es oficial, y que dice, ¿sí? Recién veían un incendio, dice que el GDE no cuenta con un plan de recuperación de desastres formalizado y debidamente comunicado, y que esto implica un riesgo crítico y de alto impacto. Plan de recuperación de desastres es esto que acabamos de ver. Si hay un desastre, si se inunda, si se incendia el lugar donde están los archivos del Estado, no hay plan. ¿Sí? No se sabe qué pasa, no hay backup, no hay nada. Bueno, uno de los especialistas que vio este informe y que además conoce de adentro el sistema es Andrés Pac Linares, que es archivista del Archivo General de la Nación, al cual le tenían que consultar todo esto y no les dieron bola. ¿Sí? Y no les dieron bola. Vio el archivo de la auditoría, de la AGN, y además vio la respuesta que nos dio a nosotros el propio Estado en la solicitud de acceso a la información pública, y esto nos relataba. No hemos podido acceder al plan de preservación digital si esto existiera. No tenemos en claro el set de metadatos, que es como se instrumentaliza todo esto, nos parece muy pobre. No se contemplan procesos de evaluación documental. En una implementación así, tan rápida y en algunos puntos tan poco transparente, hay motivos suficientes para estar preocupado. ¿Qué documentos son críticos y qué documentos no? GDE no tiene plan de contingencia. Si se prende fuego esta oficina, ¿qué te llevas? Todo no te puedes llevar. Esta caja la dejas, pero la cámara me la llevo. Bueno, a nivel documental, ¿cuáles son los documentos críticos para la organización? A nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho. Cuando vos tenés que transferir la administración, tendría que estar claro cómo puede el otro confirmar que le están transfiriendo lo que corresponde. No alcanza con que el que posee los documentos o el que administra GDE esté seguro. Tiene que darle la seguridad
al que va a recibir esa información. Y eso tiene que ver también con lo opaco o transparente que sea el sistema. Eso no está muy claro cómo sería. Es un sistema que está desbalanceado absolutamente hacia lo tecnológico y una normativa que acompaña la tecnología. 2 o 3 herramientas básicas de cualquier sistema de gestión documental, básicamente. ¿Qué áreas producen qué trámites? Esos trámites, ¿qué información contienen? Esa información, ¿por cuánto tiempo debe ser conservada? Y esa información, ¿qué nivel de acceso tiene? No está para nada claro. Si a eso le sumamos que no está para nada claro, suponiendo, bueno, vamos a guardar todo. ¿Cuál es el plan de preservación digital para eso todo? No lo sabemos. Backup, no lo sabemos. Lo hemos preguntado, no nos han contestado. O nos han contestado cosas incomprensibles. Estamos hablando de documentos públicos del sector público nacional. Impacta en qué debo, qué me deben, a dónde va la ayuda o no va la ayuda, a quién controlo, quién no controlo, quién firmó, quién no firmó, a quién le pago, a quién no le pago. Hay películas de esto, ¿no? De que un día hay un apagón informático en el mundo y ya no sabés qué tenés, qué debés, como decía, no sé, desarrollo social, no sabe a quién ir a atender, ¿no? Sí. Ahora, son películas del fin del mundo. Sí. ¿Este tipo tiene el fin del mundo ahora, el 10 de diciembre? Bueno, hay 2 cosas claves que decía él. Primero, tiene que ver, insisto con esto, esto le van a transferir el Estado al próximo gobierno, que es el gobierno que va a encabezar Alberto Fernández, que tiene que poder revisar todo esto. Claro. ¿Va a poder? Esa es una gran pregunta. Y la otra pregunta es esto, y si lo podemos ver en la placa, pasar en limpio todo lo que marcó que no está, perdón, una anterior. Dice que no hay plan de recuperación, ¿sí? De ante desastres. Insisto con esto. Que eso es de riesgo crítico y de alto impacto, que no hay backup y que no hay copia de seguridad, ¿sí? Estamos hablando de la información pública, el sistema GDE, que es el sistema de gestión documental electrónica de todo el Estado. Los tipos no tienen papeles, está todo en archivos electrónicos, no tienen backup, no tienen copia de seguridad. Eso en principio. En principio. E insisto con esto, hay un documento público de la Autoridad General de la Nación. Por eso digo, esas son decisiones políticas, ¿no? Tiro los papeles, no hago copia, esas son decisiones políticas. Totalmente. Esto es una decisión. ¿Ok? Sí. ¿Sí? E insisto con algo, no estamos en contra de la tecnología, el tema hay que hacerlo bien. Claro. Las cosas no funcionan bien por tu simple deseo de que mañana vamos a aplicar un sistema de gestión documental y todo va a andar fenómenos. Si Lo que además pasa es no que prevés todo si esto. fuera otro vos podrías pensar que es un inútil, ¿no? Pero como el que se le quemó la casa es un pirómano, se le dice, piromaníaco, entonces vos pensás que es él, ¿no? Y sí. Vos pensás que es él, claro. Insisto, ahora sí, tenemos la placa con lo que dice la Auditoría General de la Nación. Dice, no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE del sector público nacional. No sé si se dan cuenta la gravedad de lo que dice la Auditoría General de la Nación. Digo, ni siquiera vamos a poder probar si los tipos cometieron delitos, ¿no? Y no, si lo borra, no. Si se borra. Si se borra. Si alguien entra, si alguien lo rompe. Claro. ¿sí? Y ahora vamos a ver algo que es más grave todavía. Esto está físicamente en servidores. ¿Sí? En computadoras, qué sé yo, que está todo guardado ahí. Hay un servidor y un servidor de reserva. Bueno. Lo que van a ver ahora son imágenes y les voy a decir todas las condiciones de seguridad. Así están los servidores, ¿sí? No se cumplen las condiciones de seguridad. Tienen paredes de Durlock, como ven ahí. Bien seguro, claro. No tiene jaula, ahí está como están rotas las paredes. Así están los servidores del Estado. Los matafuegos no están en condiciones. Los servidores no tienen jaula de protección. Esto es un dato importante, o sea, básicamente, para que entiendan, están a mano de cualquiera, va. Exactamente. No hay, vos hablabas de películas, ¿te acordás de Misión Imposible, donde el tipo se mete en un lugar donde era computadora y hay un sensor de movimiento? Claro. Bueno, hay cámaras de control de movimiento, eso existe real. Tampoco se instalaron ahí. Esas planillas que estamos viendo, faltan datos, entonces no se sabe quién entró.
Ajá. No están completos. O sea que el día que entre uno a apretar el botón para pagar todo, ni siquiera sabemos quién entró. No sabemos quién entró, están las planillas sin completar. Incluso hay uno de esos servidores que está en un piso alto de un edificio público y no hicieron el estudio de si ese piso aguanta el peso de los servidores. Por lo tanto, se puede caer directamente. Todo esto está en lo que dice la Auditoría General de la Nación y les insisto, no se cumplen las condiciones de seguridad. No tienen jaulas de protección los servidores con toda la documentación del Estado. No hay cámara de control de movimiento. Las paredes son de Durlock. La puerta antipánico es la incorrecta. Faltan matafuegos, las planillas de ingresos están incompletas y los techos están caídos. Así están, según la Auditoría General de la Nación, los servidores donde está el sistema GDE, que es el tema de gestión documental electrónica, que a todo esto no tiene backup. Y vuelvo al principio. Ni plan de contingencia, ni plan, si hay un desastre, de qué información es la esencial para que siga funcionando el Estado y cuál no es esencial. Ahora, ellos te dicen, y de hecho Andrés Ibarra, el ministro de Modernización, que es el que implementó todo esto, que viene con Macri desde Sideco, que se le quemaron los papeles en Iron Mountain. O sea, la misma gente viene haciendo esto hace rato. Esta semana incluso dijeron que les dieron un premio, que el sistema funciona fenómeno. Bueno, ni siquiera eso. ¿Sí? Insisto, datos de la Auditoría General de la Nación, y lo tenemos en una placa, dice que solamente el 23% de los que usan el sistema dicen que cubre sus necesidades. El 97% dijo que no funciona en los horarios centrales. De 10:30 a 16:30, que es el horario de atención al público, hay indisponibilidad frecuente y hay inestabilidad continua del sistema. O sea, no solo, vuelvo, no tiene backup, no tiene plan de contingencia, los servidores están en un lugar que está hecho pelota, sin jaula de protección, que entra cualquiera, etcétera, sino que encima anda mal. ¿Sí? Encima anda mal. Y después va alguien y se queja con un empleado público que le dice, mira, el sistema no anda, el sistema no anda porque es malo, ¿sí? O sea, no solo no tiene backup, sino porque es malo. Y para colmo de todo esto, cuando va a la Auditoría General de la Nación y le pregunta al Estado, le dice, ¿qué pasa si falla? Bueno, según el informe de la Auditoría General de la Nación, dice que no hay solución si el sistema no funciona. Dice, quedan sin acceso al sistema ante una denegación de los servicios brindados en forma centralizada por la Secretaría de Modernización Administrativa. O sea, todo lo concentra Andrés Ibarra y si no hay respuesta, se paraliza el Estado. Se paraliza la oficina pública a la que vayas a hacer un trámite. Es como esas películas donde el tipo antes de irse, viste, deja una mecha así y explota todo. Entonces fue él y no dejó nada. Sí. Ahora, estamos hablando de muchos documentos, ¿sí? Vamos a darlo en números según la respuesta oficial que nos dieron, ¿sí? 137 millones de documentos hay ahí, ¿sí? Y hay casi 14 millones de expedientes. Esto es el número oficial a julio de 2019 que nos dieron, y nobleza obliga, en una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hicimos del Destape. Que no dice nada de la respuesta. Pero bueno, contestaron por lo menos. Ahora, la misma respuesta dice, en términos de la capacitación que tienen los usuarios, ¿sí? Y mirá los números. Hay 312.000 usuarios y solo 118.000 fueron capacitados. O sea, no tiene backup, no tiene plan de contingencia, los servidores están en un lugar que se cae a pedazos, no hay seguridad, no hay solución si falla, lo usa un montón de gente, pero menos de la mitad fue capacitada para usarlo. Todo esto, el sistema de gestión documental electrónica que hay en el Estado. Nosotros hicimos muchas preguntas sobre la eliminación de los archivos. 10 preguntas de distintos puntos vinculados a esto. En las 10, la respuesta fue la misma, nos dijeron, no se prevé la eliminación de documentos en sistema GDE. Si no se prevé la eliminación de documentos, significa que no hay registro si alguien eliminó uno. Claro. ¿Sí? Que es uno de los problemas, y eso está más detallado en la nota que ya está en el Destape, uno de los problemas que tiene este sistema es que no hay control de los usuarios, no se sabe quién entra. O sea, entra un tipo, elimina un archivo y vos no te enterás hasta que un día querés ir a buscar eso. Y no sabés porque no se prevé. Claro. Y como no se prevé, no hay registro de eliminación. Claro. Cuando vos, esto es como en tu casa, odio esos ejemplos porque parezco Martín Lustó con la economía, pero cuando vos guardás todo, después no encontrás nada. Claro. ¿Sí? En el Estado lo mismo. O sea, hay criterios para guardar cosas, de cuánto tiempo se tiene que guardar algo, y cada tanto tiempo podés eliminar algunas cosas como en tu computadora. ¿Sí? Es más complejo, no es lo mismo una casa que un Estado, pero en este caso hay criterios de archivística que se podrían aplicar. Acá te dicen, guardamos todo y no se prevé eliminar nada. Si guardas todo no vas a encontrar nada, y si no se prevé eliminar nada, no hay registro de que eso se haya eliminado. Pero bueno, acá también hay un negocio, como en todo. ¿Sí? Entonces, agarraron este sistema con todos estos problemas que nombramos, lo llevaron de la ciudad
a la Nación, firmaron un convenio entre Ciudad y Nación el 10 de marzo del 2016, donde la ciudad le cedió el uso del sistema y su código fuente de manera gratuita, irrevocable, no exclusiva, perpetua y transferible, etc. El problema es que esto fue desarrollado por una sola empresa, que esto lo seguiremos investigando, pero según varias fuentes nos dicen que encima tiene vínculos comerciales con Martelli, que es el funcionario que implementa esto. Pero bueno, eso todavía se lo dejamos ahí. Ahora, le preguntamos a otro especialista, en este caso a Leandro Martínez, puntualmente qué riesgos puede tener que vos tengas este sistema con todos los problemas que dijimos y encima armado y tercerizado por un solo proveedor que se llama Everis. Bueno, esto nos decía. Otro lineamiento a evaluar está relacionado con garantizar el desarrollo, el mantenimiento y la implementación de nuevas funcionalidades al sistema. En el caso de GD esto es un problema al depender de un único proveedor, una empresa privada. Si esta empresa decide no brindar más el servicio o cerrar, sin antes al menos realizar una transferencia de conocimiento para permitir el soporte por medio de otra empresa o, mejor aún, por parte de los empleados y personal del Estado Nacional, se pone en riesgo la continuidad del sistema. Está bajando. Bueno, esto, tiene un solo proveedor esto. Quedamos atados a una empresa que tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Ajá. El contrato, lo tenemos ahí en una placa, fue por 95 millones de pesos. La curiosidad es que fue la única que ofertó. Claro. O sea, la licitación era por 96, se la quedó Mirá por... el nivel de precariedad cuando... Estos gobiernos inventados por los medios, ¿no? Como pasó con Bolsonaro en Brasil, sí. Los tipos no son capaces ni siquiera de mantener el Estado, o lo hacen a propósito, cosa que nosotros sospechamos que es así. Digo, no tener una copia es una decisión, no tenés papel, no tenés un backup electrónico, es una decisión. Quizá no destruyan todo, pero quizás haya una cantidad de información que se vayan enterando con el tiempo que la borraron. Y nosotros no lo sabemos. Te muestro dos plaquitas más cortas. Una tiene que ver con los usuarios. Yo te decía recién que no está previsto la eliminación. Bueno, sí. Mirá lo que dijo la auditoría de los usuarios. Dice que no se registra quién vio cada documento, que no valida quién entra al sistema, que no tiene sistema de alerta si hay cambios en los documentos, que no deja rastro si alguien cambia información y que no alerta ni siquiera sobre las tareas pendientes. Bueno, cambia información, quiere decir que Macri puede entrar, decir que Sideco no tiene ninguna deuda con la AFIP, salir y nadie se entera que él borró la información. Exactamente. Por ejemplo, por dar un ejemplo de las cosas que puede hacer. Sí, son muy creativos. Bueno, lo último, todo esto que mostramos, ¿sí? Parte es de un informe de la Auditoría General de la Nación que señaló, y lo vemos en la última placa, que el gobierno ni siquiera les permitió entrevistas con el personal que utiliza esto, que no les permitieron ingresar al sistema y que no les permitieron tener un usuario de auditor externo. Bueno, o sea, eso es porque tienen el culo sucio, ¿no? Porque si no dejarían a la GN que les revise. No permitieron nada de eso. Te resumo, todos los expedientes del Estado de la era Macri, ¿sí? No tienen backup, no tienen plan de contingencia, no tienen plan de preservación en el tiempo, no hay un plan de preservación ante desastre, los servidores están en un lugar que se cae a pedazos y sin seguridad, no se sabe quién entra, no se sabe quién borra, básicamente no se sabe nada, solamente que está en peligro la memoria de los 4 años de Macri. Todos los negociados que hicieron estos 4 años pueden borrar las huellas y quedar impunes. ¿Está bien? Con un botón. Gracias. Estos son los diarios de ayer y de hoy. Esto es ayer, Clarín. Nos acostumbramos, ¿no? ¿Te acordás a ver Clarín, La Nación y TN todos los días contra Cristina? Pensabas que había terminado. Yo lo que quiero es mostrarte que nada terminó, que nada cambió. Esto es La Nación. Cristina, 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 Cristina. Esto es otra de Clarín, firmada por Santoro. No tiene problema, Santoro. Sigue firmando. Cristina, Cristina, Cristina. Bueno. Esto sigue, o sea, estos medios de comunicación te trajeron un gobierno que te llevaron de récord de consumo a emergencia alimentaria, que te llevaron de un país desendeudado a un país súper endeudado, que te llevaron de 20% de pobreza a 40% de pobreza. Los medios pusieron a Mauricio Macri ahí. Los medios lo sostuvieron, los medios lo hicieron ganar en 2017. Ahora
que el hambre ya no aguantaba un voto más, los medios van por el gobierno que viene. Y eso es lo que yo, así como en 2015 yo estaba solo gritando que esto era lo que se venía, ahora me doy cuenta que quedó solo gritando que nada cambió, que el lawfare, que este plan de Estados Unidos para someter a la región sigue vivito y coleando, que está vivo en Brasil, que está vivo en Ecuador, que están presionando a Evo Morales, que está vivo en Paraguay, que está vivo en Honduras, y que acá simplemente se ganó una elección. Que seguís teniendo los mismos medios de comunicación, los mismos periodistas, todo el aparato comunicacional que manipuló a la población para venderle un presidente y para demonizar al kirchnerismo, está listo para demonizar al próximo gobierno, para condicionarlo, para cargárselo en el primer año, para hacer lo que sea, porque nada cambió. Nada cambió. En este tiempo hubo medios como Mediapart en Francia que generaron prácticamente una revolución de la población que salió a la calle y quemó París. En París no hay ni un editorialista que se anime a decir, uy, pero la violencia y qué sé yo, como acá cuando hablan de violencia cuando te cortan una calle. No. En Bolivia Evo se mantuvo porque tiene 12 empresas como el Destape, independientes, que dependen del público, que paga sus aportes, que no depende del poder económico, que no manipulan a la población, que lograron que Evo Morales se mantuviera en el poder. Es decir, hay cada vez más ejemplos de liberación de las sociedades a raíz de que se sacan a los medios de comunicación de encima, que dejan de consumirlos y que empiezan a crear sus propios medios y consumen esos medios. El peligro es que vuelva a pasar muy pronto. Y sabemos, porque leemos los diarios todos los días, que están trabajando para eso. Fortalezcamos los medios de comunicación que dependen de ustedes, que dependen de los trabajadores, que dependen de nuestros jubilados, que dependen de personas que tienen intereses iguales que los nuestros. Y que los periodistas de este lado tienen los mismos intereses que tienen ustedes. Si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Tenemos que cambiar. Si el problema que tuvimos es que votamos mal porque teníamos mala información, tenemos que tener mejor información. Y esos medios tienen que ser financiados cada vez por más gente para llegar a cada vez más gente. En eso estamos insistiendo constantemente para lograr una masa crítica que nos permita, durante el próximo gobierno, desarmar las operaciones que se van a hacer contra ese gobierno. El primer año va a ser malo. La gente va a estar mal y se va a enojar con Alberto porque los medios le van a decir que la culpa es de él o que se está robando todo, de todas las cosas que escuchaste desde 2008 hasta 2015 contra Cristina. Eso es lo que se viene. Nosotros cumplimos esta semana 1 año con la radio. Es decir, tenemos un portal, tenemos una radio y tenemos un canal de YouTube. La radio cumplió 1 año esta semana. Cada vez tenemos más programas. Estamos creciendo todo el tiempo, pero necesitamos crecer mucho más para ser uno grande, 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 para enfrentar a Clarín, para enfrentar a La Nación. Mirá, por ejemplo, algunas cosas de la radio. Mirá. Me cuesta recordar algún momento en la historia en que los maestros hayan sido tan destratados como en los últimos 4 años. Yo me pienso justiciera básica. Tendríamos que hacer una campaña poniendo el nombre y apellido a todos los que quieren manipular la conciencia de la gente. Intenta ocupar en la política argentina el espacio de Trump y Bolsonaro. De hecho, la derecha conservadora más rancia, más autoritaria, en general suele tener más anclaje abajo que en el medio. Con lo cual ellos fabricaron una crisis, pero al fabricarla ellos, la situación fue distinta. Investigar es fundamental. ¿Por qué? Porque si no, se olvida totalmente el concepto de verdad. Yo defiendo intereses determinados, de un sector de la sociedad, que para mí es el más importante, que son los pobres, que son los trabajadores. Macri triplicó la deuda externa con privados, pasó de un 10 a un 36. Me vino a mí todo lo que estaba pasando y dije, no van a decir nada sobre lo que acaba de pasar con Santiago. Acá se liberó todo, no se administró más las cuentas del Estado, se hizo lo que quiso, se tomó deuda a raudales, ¿no? Mientras nos decían que el problema que teníamos era la pesada herencia o se robaron todo, los bancos en Argentina ganaron 424.000 millones de pesos. Te invito a que seas parte de este proyecto, que seamos cada vez más los que luchamos por la verdad,
por militar esa verdad que nos hará libres y nos dará una vida mejor. Suscríbete, entrá al Destape Web, arriba hay un cartel que dice Hagamos Historia, eso es lo que estamos intentando hacer. Y ahí elegís qué es el monto que vos podés soportar todos los meses. Ahí tenés la tarjeta de crédito, das tus datos y todos los meses, así como pagás el cable, la electricidad, el gas, tenés ahí un pequeño aporte que te asegure tu información y la información a tu vecino, a tu familiar, a todos los que votaron distinto a vos. Forma parte. Si no tenés tarjeta de crédito, envías un mail a suscripciones@eldestapeweb.com. Suscripciones@eldestapeweb.com y en el asunto ponés alta suscripción, que lo demos de alta, y el monto que podés pagar por mes. Nosotros te lo contestamos y te decimos cómo pagar sin tarjeta. Demos esta pelea, que no nos vuelva a pasar, que no nos condicionen el próximo gobierno, que no lo obliguen a hacer una reforma laboral, una reforma previsional, que no se lo lleven para otro lado, que no se lo carguen si quieren dar la pelea. Una población informada no va a ser vencida. Digámosles nunca más al neoliberalismo, para eso necesitamos información. Chao, muchas gracias.